Buenas tardes. Con este acto académico conmemorativo del 97º aniversario de la muerte del padre Arintero, pues queremos brindar y mantener viva la memoria de este gran personaje que vivió gran parte de su vida en este convento. Dentro de 3 años, precisamente, vamos a celebrar el centenario de su muerte. También hay que recordar una de las ideas muy queridas de Arintero, ese deseo ardiente de infundir en todos la santidad, y una santidad muy concreta que él caracterizaba como santidad mística o contemplativa. Y estaba convencido de que todos los cristianos, sin excepción, estamos llamados a este tipo de santidad. Como bien sabemos, el Concilio Vaticano II insistió mucho en esta vocación universal de todos los creyentes a la santidad. Y posteriormente, pues todos los papas que siguieron al concilio insistieron también en este mismo punto. Recordemos, por ejemplo, la enseñanza de Juan Pablo II en su exhortación apostólica Novo Milenio Ineunte, donde habla de la santidad como el mensaje más elocuente. Los santos son los que mejor representan o los que mejor caracterizan al vivo el rostro de Jesucristo, ¿no? En ese documento afirmó que el camino de la pastoral debe situarse en la perspectiva de la santidad. Habla de hacer hincapié en el camino de la santidad, ¿no?, que eso constituye una urgencia pastoral. Lo mismo podemos decir del Papa Francisco y de su exhortación Gaudete et Exsultate sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, donde da diversas definiciones de lo que es la santidad sin que se contrapongan unas a otras, ¿no? En uno de los textos dice: en el fondo, la santidad es vivir en unión con Cristo los misterios de su vida. Consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una manera única y personal, en morir y resucitar constantemente con Él. Pero también puede implicar reproducir en la propia existencia distintos aspectos de la vida terrena de Jesús, su vida oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su pobreza y otras manifestaciones de su entrega por amor. Para hablarnos hoy de Arintero, tenemos entre nosotros a Rubén Omar Lucero, que es fraile dominico, nacido en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, en 1972. Es licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Ha impartido numerosos cursos de teología. No los voy a enumerar todos porque sería muy largo, simplemente recordar sus cursos de sacramentos, de eclesiología, especialmente el tema de la sinodalidad en Jean-Marie Tillard. También cursos sobre el misterio de Dios, la vida consagrada y sobre el método teológico de Santo Tomás de Aquino. Es profesor de nuestra Facultad de San Esteban desde el año pasado y también subdirector de la Escuela de Teología Presencial San Esteban. Está preparando una tesis doctoral precisamente sobre la espiritualidad del padre Arintero e impartiendo en la misma facultad un curso sobre esta temática de la espiritualidad relacionada con la eclesiología de Arintero. Como sabemos, pues Arintero introdujo la reflexión sobre la espiritualidad en el ámbito de la eclesiología, como hicieran también otros autores. Por otra parte, ha acompañado y acompaña espiritualmente a muchas personas. Es una persona, por tanto, no solamente conocedora de lo que es el mundo de la espiritualidad, sino alguien que la vive
y ayuda a vivir a otros esta espiritualidad. Hoy nos va a hablar sobre Fray Juan González Arintero, un hombre de esperanza viva, un tema muy oportuno en este contexto del año jubilar que estamos celebrando en toda la Iglesia. Muchas gracias, Rubén, por haber aceptado compartir con nosotros pues, en esta tarde el fruto de tu sabiduría y de tus estudios, de tu investigación. Bueno, muchas gracias, Manuel Ángel. Bueno, agradezco vuestra presencia en este día tan significativo para nuestra comunidad. Y quiero confesarles que siento pánico escénico, ¿sí? Porque aquí viene gente muy grande a hablar y yo soy solamente un fraile, ¿no? Y estos días tenía la sensación de que, bueno, para mí desde que ingresé a la orden, el hábito me ha quedado siempre muy grande, cuando uno piensa en los hermanos que lo han precedido. Y bueno, y estar aquí para mí es una responsabilidad, pero también agradecer, bueno, al prior en nombre de la comunidad que hayan depositado su confianza en mí para poder compartir, bueno, este tema importante de la esperanza en el Padre Arintero. Hace 97 años celebraba su Pascua en este convento de San Esteban el Padre Juan González Arintero, reconocido históricamente como el restaurador de los estudios místicos en España y como apóstol significativo de la verdadera mística tradicional. Científico, eclesiólogo y místico, fue testigo de un cambio epocal que invitaba a la Iglesia a encarnar una nueva apologética, no la apologética de los argumentos fríos, tampoco la de los dogmatismos cerrados, mucho menos la de las posturas que anatematizan, sino aquella apologética cristiana llamada a dar razón de la esperanza, aquella que tiene como base una teología que le recuerda al hombre la sublimidad de su vocación filial, una teología que nos invita a abrir el corazón al Evangelio de Jesucristo. En el marco de la celebración del Jubileo de la Esperanza, que fue convocado por el Papa Francisco en la solemnidad de la Ascensión del Señor el pasado 9 de mayo del año 2024, queremos evocar al Padre Arintero como un hombre de esperanza viva. Y para ello os propongo el siguiente camino de reflexión. Primero, presentar el tema de la esperanza en los escritos del Padre Arintero. Segundo, asomarnos al concepto arinteriano de esperanza viva. Tercero, presentar una esperanza relacionada con la fe y con la caridad desde el pensamiento del Padre Arintero. Y en cuarto lugar, presentar la esperanza en la espiritualidad y la praxis cristiana del Padre Arintero. Entonces, el primer punto, la esperanza en los escritos del Padre Arintero. En su obra teológico-espiritual, el Padre Arintero no ha dedicado un escrito específico al tema de la esperanza, pero lo ha abordado al tratar su reflexión sobre las virtudes teologales, específicamente en dos lugares. Primero, en su obra magna, Evolución Mística. El segundo lugar, un artículo que formaba parte de un compendio espiritual que fue publicado póstumamente en el año 1937 por la revista Vida Sobrenatural. A partir de estas dos fuentes referenciales, haremos un acercamiento al pensamiento arinteriano sobre la esperanza. El Padre Arintero recuerda que el objeto formal de las virtudes teologales es la unión y posesión de Dios, realizando en cuanto es posible en esta vida las operaciones de la vida eterna. Pero al precisar el objeto de la esperanza, hace la siguiente puntualización. La esperanza
dice en Evolución Mística, como tendencia a cosa aún lejana, desaparece al llegar a término y se trueca en pleno goce y posesión como la fe en visión facial. Pero entre tanto nos sirve de áncora firme, echada a lo interior del cielo, para que las tempestades de esta vida no puedan apartarnos de Dios. Esta esperanza que nosotros tenemos es como el ancla, la solidez y la firmeza, aquello que penetra más allá del velo. Y aquí el Padre Arientero va parafraseando el texto de Hebreos. Teniendo en cuenta estas tres precisiones, la ordenación directa a Dios, la unión y posesión de Dios, nuestro místico leonés presenta una definición personal de esperanza. Dice el autor: la esperanza consiste en desear al mismo Dios como nuestro último fin, en quien, según nos enseña la fe, está toda nuestra felicidad, y en la firme confianza de alcanzar esta y los medios necesarios para lograrla, fiados de su poder y bondad, seguros de que cumplirá su promesa al darnos la vida eterna, si con su gracia procuramos cumplir sus santos mandamientos. En esta definición de esperanza, el Padre Arientero pone el acento en el dinamismo antropológico y teologal propio del corazón humano, recordándonos que para atender debidamente al fin sobrenatural, dice en Evolución Mística, necesitamos, como advierte Santo Tomás, conocerle, desearle y amarle, y ese deseo entraña la firme confianza de obtenerle, fundada en las divinas promesas que por la fe conocemos. En segundo lugar, el concepto de esperanza viva, y este es uno de los aportes más originales de nuestro autor. El Padre Arientero distingue dos formas específicas de esperanza: la viva y la muerta. La esperanza viva está animada por la caridad, que de hecho nos adhiere ya a Dios realmente con este afecto filial que el mismo Espíritu Santo derrama en nuestros corazones. Esta primera forma de esperanza tiene carácter profundamente teologal y pertenece al ámbito del don. En cambio, señala nuestro místico dominico, cuando la esperanza es el fruto conceptual de una elucubración intelectual, se reduce a una esperanza muerta, fría, especulativa, que nos libra de desesperarnos, nos ofrece medios de justificarnos y salvarnos, pero que no basta así sola para la salvación. Esta diferencia entre esperanza viva y esperanza muerta la encontramos también presente en el pensamiento del Papa Francisco. En una catequesis sobre la esperanza que ofreció en la audiencia general del 19 de marzo de 2017, advertía sobre el riesgo de una intelectualización de la esperanza. La segunda virtud teologal, nos decía el Santo Padre, no se sostiene en razonamientos, previsiones y garantías humanas. La esperanza se manifiesta allí donde no hay más esperanza, donde no hay más en lo que esperar. Para el Padre Arientero, la esperanza viva es comunicada por la gracia, la cual no solo hace posible que podamos realizar obras divinas como amar o perdonar. La gracia también permite que la esperanza, al igual que la fe, perseveren en el pecador como últimas raíces para recobrar la vida. En este sentido, dice nuestro teólogo dominico, la esperanza y la fe que persisten en el pecador como prendas de la bondad y misericordia
con que Dios le invita de nuevo a la salud, lo preparan con sus actos a fin de que pueda recobrar la gracia si él no resiste. Por eso, dice el Padre Arintero, con la esperanza viva estamos ya en cierto modo salvados. Y cita a San Pablo diciendo, en esperanza fuimos salvados. En tercer lugar, una esperanza relacionada con la fe y la caridad. Siguiendo la tradición tomista, nuestro autor ubica la virtud de la esperanza dentro del marco de las virtudes teologales, es decir, aquellas que nos ordenan directamente a Dios, y las describe con estas palabras: la fe, con la cual, aceptando la divina revelación, conocemos a Dios en sí mismo como principio y término de nuestra vida sobrenatural. La esperanza, con que tendemos a Él como nuestro último fin, y confiados en sus promesas nos adelantamos a alcanzarlo. Y la caridad, con que sobre todas las cosas le amamos, le deseamos como a Padre amoroso, en quien está todo nuestro bien. La relación entre la esperanza y la fe. En la perspectiva de nuestro autor, la relación entre esperanza y fe tiene un punto de encuentro en aquella confianza evangélica y filial que solo se adquiere a través de la vivencia de la humildad. Esta afirmación le permite señalar que esta esperanza viva no es, pues, menos necesaria que la viva fe para perseverar y adelantar en la senda del bien. Pues como en ella ocurren tantas dificultades y contrariedades, no nos basta creer que todo está bien dispuesto por la divina providencia para el bien de las almas, sino que debemos además acatar y adorar estos designios, muchas veces tan misteriosos como amorosos, y someternos a ellos con filial confianza, esperando con toda firmeza la ayuda del Señor en todos los trabajos y contratiempos, seguros de que jamás nos faltará si con humildad, confianza y perseverancia se lo pedimos. Para el Padre Arintero, la esperanza unida a la fe nos permite purificar la motivación por la cual nos acercamos a Dios en medio de las dificultades, en medio de las contradicciones, incluso en medio de las tentaciones. Estas tres realidades están muy presentes en el arduo camino de una vida cristiana real. A veces nos acercamos a Dios movidos por una fe mágica y una esperanza infantil. Otras veces nos acercamos a Dios con una esperanza movida por el miedo a la libertad. Esto revela la imagen de un Dios en el cual no confiamos, un Dios al cual no amamos, un Dios al cual no podemos controlar. En cambio, la esperanza unida a la fe, nos dice el teólogo leonés, nos permite recurrir a Dios y adherirse a Él con mayor afecto, a la par que le glorifica con ese filial abandono y confiada entrega, con que se afianza más y más como áncora firmísima en la posesión de la prometida y eterna felicidad, mientras persiste en medio del oleaje del embravecido mar del mundo. El ancla o áncora es uno de los símbolos cristianos más representativos de la esperanza teologal. El Papa Francisco observa que no es coincidencia que entre los símbolos de la esperanza cristiana esté el áncora. Expresa que nuestra esperanza no es vaga, que no se puede confundir con un sentimiento mudable de quien quiere mejorar las cosas de este mundo de manera fantasiosa, basándose únicamente de su propia fuerza de voluntad. Y agrega con plena convicción
que la esperanza cristiana encuentra sus raíces no en el atractivo del futuro, sino en la seguridad de que aquello que Dios nos prometió lo realizó en Jesucristo. Nos asomamos a la relación entre esperanza y caridad. El fruto de una esperanza viva es la capacidad de intensificar el ejercicio cotidiano de aquella caridad que contribuye a la santificación personal y al compromiso cristiano en la transformación evangélica de la realidad. La esperanza aviva y potencia la vivencia radical y heroica de la caridad. Hablamos de una heroicidad que debe visibilizarse cuando la vida, la verdad y la justicia están en juego. Si le preguntáramos al padre Arintero cómo contribuye el ejercicio de la esperanza viva al compromiso de caridad, sin dudarlo, con su acostumbrada convicción evangélica, él nos respondería que la esperanza viva dinamiza el ejercicio heroico de la caridad de tres maneras: uniéndonos con Dios, dando eficacia a nuestras oraciones y animándonos a obrar bien. En primer lugar, uniéndonos con Dios, es decir, en palabras de nuestro autor, que con Dios nos une según lo va haciendo desear y nos excita a amarlo. Y a medida que nos va desprendiendo de todo lo terreno y transitorio, que se desvanece como el humo y que no es nada comparado con lo que ni el ojo vio ni el oído oyó, y Dios tiene preparado para cuantos confían en Él. En segundo lugar, dando eficacia a nuestras oraciones. Dios no solo escucha nuestras oraciones, también les da eficacia, dice Arintero, por la creciente confianza que inspira de que serán bien atendidas, recordando aquellas palabras del eclesiástico: ¿quién esperó en el Señor y quedó confundido? Por otra parte, dice el autor, ese mismo deseo de Dios y los bienes eternos van convirtiéndose, según San Agustín, en una eficacísima oración continua, hecha en espíritu y en verdad. Es el deseo de los pobres que siempre será escuchado por el Señor. Y en tercer lugar, a obrar bien. En palabras de nuestro místico dominico, la esperanza de los premios eternos no puede menos de alentarnos para todo, reanimando todas nuestras energías. Y nada hay que más pueda alentarnos que la seguridad de triunfar en todo aquello que la santa esperanza comunica. El cuarto punto, la esperanza en la práctica cristiana y en la espiritualidad del padre Arintero. La práctica cristiana de la esperanza según el padre Arintero. Por su formación científica, el padre Arintero no es un hombre que se conforme con formulaciones teóricas. Él es un hombre que ha estudiado la vida y con el tiempo aprendió a contemplar en ella el misterioso desenvolvimiento de la vida divina. Por eso, como ocurre con todas las virtudes, él ve la necesidad de aplicar la esperanza en la vida cristiana concreta, traduciéndola en actitudes, vivencias y valores que permitan expresar la santidad. A partir de los 3 grados del crecimiento espiritual de la caridad en relación con el hombre, que magistralmente ha propuesto Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, es decir, los principiantes, proficientes y perfectos, nuestro autor establecerá algunas pautas propias y concretas para cada grado referidos a la vivencia de la caridad. En primer lugar, Santo Tomás de Aquino enseña que los principiantes
Son aquellos en los que la caridad ha de ser alimentada y fomentada para que no se corrompa. Para ello, su dedicación principal es apartarse del pecado y resistir sus concupiscencias que se mueven contra la caridad. El padre Arintero hace hincapié en que los principiantes deben procurar afianzarse en la esperanza, evitando sus dos defectos contrarios: la desconfianza, la desesperación y la presunción. Y para ello escribe lo siguiente: se afianzarán en la confianza en Dios, recordando con amor y gratitud cuánto es lo que el Señor se dignó por nosotros. Esta memoria agradecida de lo que el Señor se dignó por nosotros está en relación directa con la experiencia de la misericordia. En la bula de convocación del Jubileo de la Esperanza, el Papa Francisco recordaba que la esperanza nace de la experiencia de la misericordia de Dios, que es siempre ilimitada. En la misma línea, el padre Arintero considera que es importante recordar que Dios promete misericordia y vida eterna al que se arrepiente y pide perdón con firme propósito de la enmienda, pero no prometió a nadie darle tiempo para abusar de su bondad pecando. Esta afirmación bastante fuerte, abusar de la bondad de Dios pecando, significa básicamente especular con la esperanza en la misericordia de Dios. Y esto implica tres cosas en nuestra vida cristiana. Primero, no asumir maduramente el proceso de conversión personal. Segundo, no tomar en serio el amor incondicional, paterno y misericordioso de Dios. Tercero, justificar el mal y el pecado como forma de vida y de relación con los demás. En segundo lugar, el Aquinate recuerda en la Suma Teológica que los proficientes o adelantados procuran sobre todo fortalecer y acrecentar la caridad, y para ello intentan ir adelantando en el bien. El padre Arintero enseña que los proficientes no solo esperan la vida eterna y las gracias necesarias para alcanzarla, procurando al efecto hacer cuanto les está mandado, sin presumir ni desesperar por nada, sino que a medida que van conociendo la bondad de Dios, más confían en poder empezar a gozarla desde este mismo mundo, procurando vivir en íntima unión con Él y tener ya su conversación en los cielos. Los cristianos creemos que la esperanza no defrauda, como señalaba el apóstol a la comunidad de Roma. Sin embargo, la posibilidad de pecar contra la esperanza existe. Por eso el Papa Francisco recordaba que la esperanza es una virtud contra la que pecamos a menudo. Nuestras nostalgias malas, nuestras melancolías, cuando pensamos en las felicidades pasadas que están enterradas para siempre. Pecamos contra la esperanza cuando nos abatimos ante nuestros pecados, olvidando que Dios es misericordioso y más grande que nuestros corazones. Pecamos contra la esperanza cuando en nosotros el otoño anula la primavera, cuando el amor de Dios deja de ser para nosotros un fuego eterno y nos falta la valentía de tomar decisiones que nos comprometen para toda la vida. Con todo, observa el Santo Padre, aunque nuestros pecados contra la esperanza nos desalienten y dejen herido nuestro corazón, hay una realidad fundamental que no debemos olvidar, una realidad que está muy unida a nuestra vida cristiana, y esta es la esperanza en el perdón. Por eso nos dice el Papa:
No olvidemos, hermanos y hermanas, Dios perdona todo, Dios perdona siempre. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, pero no olvidemos esta verdad: Dios lo perdona todo, Dios perdona siempre. En tercer lugar, al referirse a los perfectos, el doctor Angélico observa que su dedicación principal consiste en intentar unirse con Dios y gozarle. El padre Arintero enseña que los perfectos viven ya completamente entregados en las manos de Dios y en su amorosa providencia descansan como un niño en los brazos de la más tierna de las madres. Y así nada temen, de nada presumen, pues conocen bien el fondo de su propia miseria, y por nada desmayan, pues todo lo pueden en aquel que los conforta. En los perfectos, observa nuestro místico leonés, la esperanza va trocándose en plena posesión y goce anticipado de los deleites eternos, pues como verdaderos pobres de espíritu, de ellos empieza a ser ya de algún modo el reino de los cielos. Y así nada extraño que los actos de esperanza propiamente sean con suma frecuencia y con gran ventaja reemplazado por las efusiones de una ardientísima caridad. La persona perfecta en la vida espiritual es aquella que ha comprendido que la esperanza, como la fe o la caridad, no se improvisan en el corazón humano, ya que su vivencia determina la calidad de nuestra vida cristiana. Son las situaciones límite de la vida las que nos hacen pasar de una esperanza conceptual a una esperanza vivencial. Son las grandes crisis existenciales las que ponen en evidencia nuestra capacidad de abandonarnos en las manos del Padre. Es la esperanza de contemplar al Padre la que da sentido al sufrimiento presente. Situaciones límite, crisis existenciales, silencios de Dios, son para los cristianos tres ámbitos forjadores de esperanza. Son tres ámbitos forjadores del hombre y la mujer de Dios. Ahora nos asomamos a la esperanza en la espiritualidad del padre Arintero. Nuestro autor recuerda que la esperanza es una virtud propia de viadores. Solo quienes se animan a ponerse en camino, como los magos de Oriente al ver la estrella, revelan una vida que se vive en clave de esperanza. Cuando Dios toca las puertas del corazón y la inteligencia de los magos, se abren para ello dos caminos. El primero, confiar que la estrella los conducirá al niño de Belén. El segundo, calcular fríamente si valdría la pena arriesgarse para comprobar si su esperanza es verdadera. Quiero compartir tres breves testimonios del estado espiritual permanente de esperanza de nuestro autor. El primero es de Sor María Jesús de San José, monja carmelita e hija espiritual del padre Arintero. Refiriéndose a la vivencia de la esperanza de su director espiritual, afirma lo siguiente: creo, dice Sor María Jesús, que el motivo más elevado de su actividad apostólica era poder, con confianza en Dios, llevar a las almas a la posesión de la bienaventuranza. Comparado con los valores eternos, todo lo terrenal le parecía insignificante. Y cuando llegaron los tiempos difíciles, puso toda su confianza en Dios nuestro Señor. El segundo testimonio es del padre Armando Bandera,
Y nos recordaba que el padre Arintero no solo practicó actos de esperanza, sino que para él esa virtud era un estado permanente que se actualizaba siempre que surgía un motivo para ello. Y el tercer testimonio es del padre Sabino Lozano, quien señalaba que el padre Arintero no solo poseía la virtud de la esperanza y perseveró en ella hasta la hora de su muerte, sino que vivía en permanente estado de esperanza, el cual estaba constituido por 3 elementos: su manera de vivir, su ansia de santificarse y de santificar a los demás, y la importancia de lo sobrenatural. Para el padre Lozano, el siervo de Dios poseyó la esperanza en grado heroico. Pero hay un ámbito muy íntimo y muy personal de nuestro autor en el que se pone de manifiesto su itinerario espiritual de la esperanza. El padre Arintero esperaba por la misericordia de Dios ir al cielo. Don Bernardo Asensi, testigo del proceso informativo, decía que en cierta ocasión le oyó decir al padre Arintero: «Creo tanto en el amor y la misericordia de Dios hacia las almas, que en todas las cuestiones que en teología son opinables, hago mía la que ensancha más el corazón de los fieles para confiar en el amor de Dios y en su misericordia». El padre Arintero tenía un fuerte deseo de Dios y una ansia profunda de ir al cielo, pero sobre todo anhelaba participar por la misericordia de Dios en la vida eterna. No en vano afirma el Papa Francisco que creer en la vida eterna es la base fundamental de la esperanza cristiana, ya que como virtud teologal señala la orientación, indica la dirección y la finalidad de la existencia cristiana. Quiero compartir 2 vivencias de la esperanza de nuestro autor que lo han tocado íntimamente. En estas 2 vivencias tienen un punto de encuentro la espiritualidad y la praxis de la esperanza. La primera vivencia se forja en un ambiente intelectual muy significativo para el padre Arintero: su contacto con la realidad académica de la Universidad de Salamanca. Esto le permitió soñar un diálogo maduro e inédito entre ciencia y fe. Este sueño se fue haciendo realidad al avanzar su carrera de ciencias naturales. Después de un estudio muy profundo y con una visión más crítica, se animó a aplicar el concepto de evolución a la Iglesia, lo cual le permitió ser el iniciador de un verdadero y necesario camino de renovación eclesial. Un camino cargado de cruces, de calvarios y de pascuas, pero que revelaron al padre Arintero como un hombre de esperanza firmemente arraigada en Dios. La segunda vivencia de la esperanza pertenece a su experiencia espiritual y se fue gestando en el contacto con las que él denominaba las almas santas. El padre Arintero tenía la certeza de que frecuentar la comunicación de tales almas era participar de sus luces y del ardor de su caridad. Y esto lo escribía en Evolución Mística. Estas almas llenas de Dios inspiran el verdadero deseo de la santidad. Así se lo manifestaba en una carta a la Madre María Amparo del Sagrado Corazón, diciéndole: «Pida mucho por mí para que me convierta de todas veras a nuestro Señor y no piense más que en amarle». Y en otra carta le decía: «Pida mucho para que Dios me llene de su Espíritu y de una vez emprenda una vida santa». El padre Arintero tenía esperanza de ser santo,
Y la Madre Amparo había confirmado este deseo y fue acompañando esta esperanza de santidad, y en una carta muy profunda le dirigía estas palabras: Nuestro Señor quiere hacer de usted un santo. Tiene el divino corazón tanta ternura para con usted que quiere que se haga santo a cualquier costa. Para eso le ha dado un corazón tan capaz para la santidad y le deja todavía en este mundo donde todo es nada fuera de amar a Dios. Vamos concluyendo. Fray Juan González Arintero fue un hombre de esperanza viva. Como místico, confiando en los misteriosos caminos y silencios de la providencia. Como fraile predicador, comprometido celosamente en la salvación de las almas. Como director espiritual, queriendo llevar a todas las personas al corazón de Dios. El padre Arintero le recordaba a la Madre Amparo que en el silencio y la esperanza estará nuestra fortaleza. Su vida y su ministerio fueron un claro testimonio de que era Dios el que respaldaba amorosamente su esperanza. Por eso abrazó el silencio de Dios y caminó en su presencia, como los grandes hombres de la Escritura. Quiero terminar esta reflexión con una breve oración elaborada por la Madre Amparo del Sagrado Corazón. Con ella invitaba al padre Arintero a meditar sobre la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús, especialmente en el pedido que ellos le hacen al resucitado. Quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde y el día se acaba. Quédate, Señor, con nosotros, porque se hace tarde y declinan las sombras, es decir, se pasa la vida, y es preciso que redoble mis días y mis esfuerzos, que no me detengan el camino del amor y la confianza. Quédate, Señor, conmigo para alentarme en mis desfallecimientos, para alumbrarme en la oscuridad y encenderme en el amor, para que cuando me llegue la muerte te tenga por gracia y por un amor abrazadísimo, fruto de la santa unión. El padre Arintero, como los discípulos de Emaús, fue un peregrino de esperanza. Como los discípulos de Emaús, él esperaba ver a Jesús. El día de su Pascua, hace 97 años, en este convento histórico de San Esteban, Jesús lo ungió consigo en un abrazo de eternidad y colmó la esperanza viva que latía en su corazón. Con ese abrazo pascual, el padre Arintero llegó a la plenitud de su evolución mística. Que el padre Juan Arintero, siervo de Dios, nos ayude a ser peregrinos de esperanza. Muchas gracias por vuestra escucha.